Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis. Dios te bendiga más. Feliz de este reencuentro, de estar aquí una vez más hablando por la palabra. Así es, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder llevar un tema que declaramos desde ya que será de bendición a su vida. Queremos recordarle que siempre comente y comparta, porque nosotros no hablamos nosotros, ni hablamos de nosotros, hablamos por la palabra. Mira, antes que tú empieces, te voy a decir algo. Creo que este tema, Ajá. así como reinicio de transmisión nuestra, va como anillo al dedo. ¿Por qué? El tema, si usted ya lo leyó ahí abajo, dice el temor a Dios. Quizás por eso estamos de nuevo. Por ese temor a Dios. ¿O me equivoco, Luis? Y de hecho, tú sabes que ciertamente eso es lo que vamos a hablar. Y porque tiene dos lineamientos. Este tema tiene dos lineamientos. Rápidamente o humanamente hablando, cuando la persona escucha el tema de temor o la palabra temor, inmediatamente entra e infunde en su mente, en su pensamiento, miedo. Sí, pero ahí hay una línea muy delgada, porque yo te voy a decir una cosa, el miedo puede ser, o sea, viene siendo es como una emoción de una amenaza. Correcto. Pero, o sea, el temor pasa a ser un respeto profundo. O sea, un asunto de consideración, de cuidado. Exacto. O sea, a nivel cotidiano. Estamos hablando de cotidiano primero. Correcto, ¿no? Y de hecho, cabe destacar que de hecho la misma palabra, la Biblia, aplica lo que es temor en dos contextos diferentes. Por ejemplo, la primera cita que tenemos ahí es Isaías 41:10. Exacto, dice, no temas, porque Correcto. yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Correcto. Fíjate que aquí lo primero que Dios, hablándole a su pueblo a través del profeta Isaías, lo que dice es, no temas, porque yo estoy contigo. Es decir, en el contexto natural, no tengas miedo. No retroceda, no te paralices por el miedo, porque yo estoy contigo. O sea, no sienta inseguridad, no tenga incertidumbre de lo que puede venir, porque quien está contigo soy yo. Es decir, lo que Dios intenta aquí es infundir una confianza en el pueblo de Israel de que no tenga miedo a los enemigos porque no está solo, porque no está desamparado. Fíjate que el contexto aquí de la palabra temor se refiere a ese miedo. Y Dios está tratando de devolver esa confianza al pueblo, haciéndole entender de que no están solos. Porque cuando tú entiendes que no tienes la ayuda necesaria para afrontar cualquier situación que se te presente en la vida, pues lo natural, humanamente hablando, es que tú tengas miedo. Porque va a llegar la incertidumbre, va a llegar la inseguridad, la duda, el cuestionamiento. Es que yo solo no puedo. Es que ¿y cómo yo lo voy a resolver? Entonces, llega ese temor, pero ese temor es de miedo. Y que cabe destacar que muchas veces, Pedro, el miedo nos paraliza. O sea, el miedo nos inhibe del accionar, porque entendemos que no podemos hacerlo. Sí, pero, o sea, ok, teníamos ahí el Isaías 41:10. 41:10, correcto. Por otro lado, tenemos a Hebreos 12:28. ¿Qué dice eso? Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Exacto. Ya ahí está hablando. Exacto, ya no es un asunto de miedo. No. Ya hay temores en otro contexto. Como te decía hace un momento, de un asunto de respeto. O sea, como dice ahí, y reverencia. O sea, de tú tener reverencia hacia el Señor. Exacto. Ya ahí estamos hablando de ese temor que inmediatamente hablamos de temor a Dios. Nos llega a nosotros un versículo que en automático lo tenemos en nuestro pensamiento. Sí. Proverbio 1:7. Sí. Creo que todos los conocen.
Sí, sí, es bien famoso. Correcto. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero, esa es la parte A de ese verso. Exactamente. Que cabe destacar inclusive, Pedro, que Proverbio lo escribe Salomón. Exacto. Que de hecho es lo establece la palabra, el hombre de mayor sabiduría. Porque en su momento, cuando Dios, vamos a decirlo así, le puso un cheque en blanco, dime qué quiere, Salomón lo que pidió fue sabiduría. Sí, pero como tú dices, esa es la parte A. Porque la segunda parte dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Correcto. O sea, entonces, si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿podríamos decir que es entonces yo tenerle miedo a Dios? No. Porque fíjate que los insensatos desprecian la sabiduría. O sea, quien no lo conocen, quien no sabe quién es Dios. Eso viene siendo, o sea, perdón que te interrumpa, pero yo entiendo que eso viene siendo como que hace referencia a ese inconverso que aún no conoce a Dios. Correcto. ¿Ok? Y más aún al que le desprecia, partiendo de que si se desprecia la sabiduría, pues sería lo mismo decir que desprecia a Dios. Sí, porque el principio de la sabiduría es el temor a Exactamente. Jehová. Entonces dice que el insensato, el insensato, ¿quién? El que no tiene sabiduría. Exacto. Pues la desprecia. Y de hecho, aquí parte la controversia de ese tema, Pedro, porque hoy, de hecho, queremos tratarlo en ese punto, de que entendamos los dos contextos que la Biblia establece de temor. A lo que se refiere cuando Salomón dice el principio de la sabiduría, no es a un temor de miedo. No. Hace referencia a un temor reverente que se traduce en respeto y obediencia. Exacto. Porque tal vez nosotros, vamos a decirlo, en nuestra etapa de la niñez, teníamos miedo a que papi o mami nos pegaran. Y desde ahí se podría tal vez infundir un respeto. Y teníamos temor. Pero tú lo que tenías era, o sea, tú como niño al fin lo que tú tenías era un temor de que te castigaran. Correcto. Pero eso mismo el que no es creyente piensa que ese temor a Dios es porque lo van a castigar. Ajá. O sea, le tienen terror, pavor. Ese miedo. No, espérate. No, voy a recibir un castigo. Entonces, el día que yo hago algo incorrecto delante de Dios y no recibo de manera isofacta ese castigo, pierdo el respeto. Porque mi respeto no era respeto, era miedo. Era miedo. Yo tenía temor a lo que me podían hacer, a las consecuencias que me podía venir, pero como no me sobrevino nada, pues entonces, pues mira, pues ya no tiene sentido seguir con este miedo. Exacto. Y es lo que quería explicar con el tema de nuestra niñez. O sea, si nuestros padres infunden el respeto partiendo desde el miedo, el día que ese niño le pierde el miedo a su padre, lo irrespeta. Ya, claro. ¿Tú entiendes? Sí. Y entiende que no tiene por qué estar sujeto. No tiene por qué estar bajo obediencia y bajo ese mando. Sin embargo, fíjate lo que el mismo proverbista escribe en Proverbio 8, verso 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Fíjate que aquí el temor a Dios es yo apartarme y aborrecer todo lo que yo sé que no va acorde con lo que Dios es. Que no le gusta a Dios, entonces, por ende, por eso Él te lo dice. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Entonces dice aquí, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. O sea, ese temor no es de miedo, ese temor es de consagración a Dios, y como yo sé quién es Dios, como yo sé qué le agrada a Dios, cuáles son sus lineamientos, pues yo que tengo temor reverente a Dios, entonces aborrezco lo que Dios también aborrece. Sí, pero vamos por parte. Porque ahí llega un punto en que eso, tú como que te quieres referir a ese temor, es como a un miedo, como que tú tienes que convertirte como un esclavo. Quien parte de ese temor por miedo, sí. Exacto. ¿Por qué? Porque tú entiendes que
te van a hacer algo, o sea, como que Dios va a hacer algo en contra tuya. Entonces eso viene siendo miedo, no como tú dices, porque cuando tú le dices ese temor a Dios que tiene que ver con el respeto, con la Con la obediencia, obediencia. o sea, es cuando tú lo fundamentas ahí, entonces es un temor al Señor, Correcto. no un miedo al Señor. No. Porque entonces, quien tiene miedo es como tú lo dices, va a vivir como en una esclavitud, Exacto. en una opresión. Va a ver la relación con Dios y vivir la vida cristiana como un yugo, no como una libertad. Porque lo hago por miedo a esto, a aquello, lo que fuese. Pero si el miedo es lo que nos va a mover a relacionarnos con Dios, estamos de manera equivocada, haciéndolo de manera incorrecta. Porque ese temor, inclusive el temor a Dios, no se traduce ni llega a nuestra vida antes de conocerle. Es todo lo contrario. Llega luego de desarrollar esa relación con Él. Mira, yo creo a veces que, bueno, a veces ese miedo a Dios que siente es como cuando tú sientes culpa. Correcto. O sea, cuando hay una Sí, culpa, sí. un pecado no confesado, hay como que hay un miedo. Así es. No es un temor. O sea, tú sientes miedo porque te sientes culpable. Eso pienso yo. Correcto. O sea, pienso yo que puede Entonces, ser. mientras te sientas así, de manera culpable, pues entonces tú no vas a tener acceso a esa vida plena que promete el Señor. Exacto. O sea, a esa libertad que Dios promete en su palabra. Que lo mismo, o sea, eso viene de la mano de eso de lo inconverso que nosotros hablábamos hace un momento, de que por desconocimiento, porque obviamente desconocen. Exacto. Entonces, pero en el que ya es cristiano, ya obviamente eso es porque siente una culpa, tiene un pecado oculto, algo. Entonces entra el miedo, no el temor. Porque, bueno, de hecho, el apóstol Juan, Ah. en su primera carta, en capítulo 4, verso 18, Así es. tiene algo muy interesante que nos desglosa realmente en qué consiste ese temor a Dios. Porque él dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, lo que tú decías. Exacto. O sea, si ese temor es de miedo, entonces yo vivo castigado porque vivo bajo una opresión y un yugo que no me deja ver más allá. Sin embargo, continúa diciendo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. O sea, si yo baso mi relación con Dios en ese miedo, pues de ninguna manera yo puedo decir o manifestar que he recibido ese amor de Dios, ese amor de Padre, que me hace a mí sentir seguridad y confianza en esa relación. Yo te puedo hacer una pregunta. Entonces, déjame ver. Se podría decir que, o sea, cuando estamos hablando de un miedo, es porque, o sea, el ser humano como que se esconde de Dios. Exacto. Bueno, Adán y Eva en el Tuve principio. miedo y me escondí. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya lo que había ese temor que era miedo porque había un pecado. Ahí, ¿ves? Ay, ¿Ves lo que te digo? Había un pecado. ¿Ves lo que te digo? O sea, ¿qué tú acabas de leer en 1 de Juan? O sea, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Exacto. O sea, no. Entonces, aquí hace el siguiente contraste, Pedro. Mira, yo tengo que apartarme del pecado, no porque Dios me va a castigar si peco, no, sino porque yo sé y conozco que a Dios no le agrada el pecado. Exactamente. Son dos cosas muy diferentes. Por supuesto. Porque si yo por el castigo, el momento que yo no veo el castigo, peco. Pero si yo conociendo, en el desarrollo de esa relación con Dios, conozco quién es Dios, adoro, le sirvo y le obedezco por quien Él es, no por lo que me puede hacer, entonces yo me voy a apartar de lo que a Él no le gusta, porque mi vida está consagrada para vivir en constante agrado delante de Dios. Y ahí entra ese temor reverente. Exacto. Ahí, bueno, o sea, hay un temor, o sea, ese es un temor incoherente y desvirtuado de lo que enseña la palabra. Exacto.
Dice, o sea, tú citaba, era Proverbio 1.7. 1:7. Porque el principio, porque al reconocerle desde que iniciamos esa relación y comunión con Dios, y hasta que no comprendamos quién es Dios Exacto. y desarrollemos un temor reverencial hacia Él, no podemos adquirir la verdadera sabiduría. Es que por eso que Salomón lo dice, que es el principio. O sea, porque tenemos que partir de ahí, de desarrollar esa relación con Dios, para yo entender realmente. De ahí es que, exactamente, porque de ahí es que viene, de entender quién es Él. ¿Quién y es que Él es santo, justo y soberano. Exacto. De ahí nace eso, de tú conocer esa sabiduría. Porque fíjate lo que dice Deuteronomio 10:21. Él es el objeto de tu alabanza. Entonces, ahí vamos al punto nuevamente. Ese temor hacia Dios no puede ser por miedo, porque Dios tiene que ser el objeto de mi adoración. Y entonces, si mi adoración es por temor, por inseguridad, por miedo, por frustración, no será una adoración genuina. De hecho, jamás podré convertirme o instituirme en ese adorador que el Padre busca. Que dice la palabra, que verdaderos adoradores el Padre busca, que le adoren en espíritu y en verdad. Desde el miedo. ¿Será posible adorar en espíritu y en verdad? De ninguna manera. No, porque es como que si tú le haces, cuando tú adoras, es como cuando tú haces una reverencia, cuando tú le honras. Y viene por amor y confianza, por entrega. Tú eres obediente porque o sea, eso es parte de ese temor al Señor. Correcto. No de miedo al Señor. Exactamente, porque es que quien lo hace por miedo jamás podrá manifestar esa adoración genuina. Y mira lo que tengo por aquí, Pedro. Dime. Bien calientico. Salmo 128, verso 1 al 2. ¿Qué dice? Dice lo siguiente: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comas el trabajo de tus manos. Bienaventurado será y te irá bien. Bueno, precisamente, el temor de Dios es la base para tu andar en sus caminos, servirle y sí, claro está, amarle. Correcto. Pero solamente cuando tú alcanzas ese entendimiento es lo que te va a llevar a tener una relación con Dios basada en amor y confianza y con obediencia. Nota lo siguiente, que tanto Salomón como David, padre e hijo, escriben en esencia lo mismo. Sí. Porque David lo dijo en el Salmo 111, verso 10. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Exacto. Y cuando Salomón dice, pero los insensatos desprecian la sabiduría, entonces lo que continúa diciendo David es, buen entendimiento tiene todos los que practican sus mandamientos, su lor permanece para siempre. Pero fíjate mira lo interesante de eso, Luis. Énfasis en todos los que practican sus mandamientos. No los que leen sus mandamientos. Exactamente, porque sí, no, yo lo leí, yo me lo sé cuáles son los mandamientos. Sí, está bien. Exacto. Pero tú lo pones en práctica. Porque realmente, hasta que tú no lo pones en práctica, tú no vas a tener ese entendimiento que habla ahí en Salmo 111. En Salmo 111. Porque te dice que sí, que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero el entendimiento lo vas a tener una vez que tú practiques. No es que tú lo leas. Porque ¿cuánta gente puede estar en capacidad de leer la Biblia? Muchas. Ahora, de leerla, sí, no, muchas. Correcto. Pero de ahí a entenderla y a practicar lo que dice esa palabra es otra cosa. Bueno, el proverbista en Proverbio 19:23 habla y expresa algo que sin duda alguna, Pedro, proviene como del corazón de alguien que lo ha puesto en práctica. Y dice, el temor de Jehová es para vida. Fíjate aquí, no es para atormentarte, no es para vivir en terror, no es para vivir en miedo. No, es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. O sea, yo no puedo vivir bajo una opresión. No. Ese no es el temor a Jehová realmente. Ese miedo lo pone el adversario para que mi relación con mi Padre, que me conoce, no sea esa relación de comunión constante. Porque volvemos al Génesis, lo que hablamos ahorita. Si es por el miedo, si vivo, voy a vivir escondido de su presencia. Exacto.
Exacto. Mira, yo tengo algo aquí que, por ejemplo, lo que es el temor a Dios. O sea, como yo te dije ahorita, es un asunto de reverencia, es un asunto de honra, es un asunto Sí, de obediencia. Pero también nace del amor y del reconocimiento a su santidad. O sea, produce sabiduría, exacto. dirección y vida. En este caso, el temor no aleja a Dios. Fíjate como tú mencionas Génesis, que Ajá, tú ajá. te ocultas. Esto es al contrario, no te aleja de Dios, te acerca a Dios. O Exactamente. sea, es ahí como que el kit de la Por diferencia. eso es que es el resultado del desarrollo de la relación con Dios. Exacto, que no es como al principio. Tuve miedo y me escondí. No, no, no. Esto es al revés. El temor me acerca a Él. Correcto, porque notemos algo en lo natural. Si por alguna razón todos nosotros entiendo y digo que le tenemos miedo a algo en nuestras vidas, No, claro. podríamos decir que hay gente que simplemente un insecto le tienen un miedo terrible. O sea, todos le tenemos miedo, ese temor de miedo a encontrarnos con ese insecto, con lo que fuese que provoque miedo en nuestra vida. ¿Qué nosotros hacemos? Nosotros nos alejamos de eso, ¿sí Ujú. o no? Sí. Que alimenta ese miedo, ese temor. Y entonces notemos cómo entonces es todo lo contrario en el temor a Jehová. Ese temor a Jehová provoca que yo me acerque y le busque, que yo me relacione con él. O sea, entonces, en resumen, no es un temor de miedo, No. es un temor de confianza que produce obediencia espontánea en mi vida para con Dios, conociendo y partiendo realmente de quién es Dios. Esa es la esencia del temor nosotros como cristianos, como hijos de Dios, de ese temor que alberga nuestro corazón hacia Dios. Porque, mira, ahí como hemos dicho desde un principio que una cosa es un miedo, otra cosa es el temor. Como decíamos, el miedo te hace huir, el temor te El temor. acerca. O sea, el miedo se basa en un castigo, el temor se basa en amor. Correcto. O sea, uno produce la esclavitud que tú mencionabas hace un momento, el otro produce una libertad. Exacto. Uno, el miedo te paraliza, el temor te transforma. Exacto. El miedo te ve, o sea, ve a Dios como un juez, pero el otro te reconoce a Dios como padre. Como padre. O sea, son de las diferencias que hay entre ese miedo y ese Y ese temor. temor. O sea, ¿Sí? y eso es lo que tenemos que tener claro y establecerlo, de que si tú le temes a Dios, tú estás más cerca de Él. O sea, Uh-huh. vas a llegar a esa cercanía, pero por Correcto. eso. Y después andar ahí es como Correcto. andar suave, tranquilo, smooth, como yo Relajado. digo, Sí, relajado, o sea, exacto. chilling. Bueno, lo mismo que expresa, que sigue expresando Salomón en el capítulo 14 de Proverbios, el verso 26. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Oye Exacto. bien, no cualquier confianza, la No, fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. así es. Ciertamente el temor a Dios que nos permitirá ver manifestadas todas las bendiciones a las que hace referencia a las citas anteriores es lo siguiente. No seremos visitados por el mal, tener manantial de vida, sabiduría y buen entendimiento. Ujú. Tenemos que analizar en qué contexto estamos nosotros viviendo el temor a Dios en nuestras vidas, en nuestra relación con el Padre Celestial. ¿Cómo estamos nosotros realmente desarrollando esa relación bajo ese temor reverente de confianza, de fuerte confianza a Dios, Pedro? O si es de ese miedo de que no puedo hacer esto porque Dios me castiga, de que no puedo hacer aquello porque Dios me está viendo, pero no. Lo que pasa es que cuando yo desarrollo esa relación y ese temor, yo me aparto de lo que es incorrecto porque amo verdaderamente a Dios y sé quién Él es. Y como hijo, obviamente en su palabra establece que su Santo Espíritu habita en nuestros corazones y que nuestro cuerpo es su templo. Entonces yo tengo que ese temor reverente traducirlo y manifestarlo a mi vida, a esa Ujú. consagración y comunión con Dios. Porque no, es lo que estamos diciendo. O sea, eso no tiene nada que ver con el miedo, sino es todo lo contrario. Es tú crear una confianza, o sea, es amar al Señor. Exacto. O sea, si tú lo amas, olvídate, ese miedo se va a ir.
Podemos, Pedro, ir despidiendo con tres citas que hay aquí bien interesantes. Tengo aquí la Hechos. Hechos 9:31. ¿Qué 9:31 dice eso? dice, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando ¿cómo? en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Tú crees que alguien con miedo va a ser fortalecido por el Espíritu Santo? No, fíjate cómo dice, eran edificadas andando en el temor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Exacto. Y el apóstol Pedro dice en su carta, en su primera carta, capítulo 1, verso 17, lo siguiente: y si invocáis como Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Pero me gusta Salmo. Dale, Salmos 34:9 dice, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Gloria a Dios. Hay que tener claro esto, Luis. Como creyentes no debemos tener miedo de Dios. O sea, no tenemos razón para tenerle miedo. No, al contrario. Es para confiar y acercarnos a Él, porque de hecho, ¿qué tiene Dios para nosotros? Promesas. Porque Romanos 8:38, o sea, todas las promesas que tiene la palabra, que establece Dios a través de su palabra en nuestras vidas, se va a manifestar de cómo desarrollamos nosotros ese temor reverente con Dios y esa confianza fuerte que se refiere el proverbista, de que mantengamos esa comunión y esa consagración por la esencia de quien es Dios. Así es que analicemos desde qué contexto estamos nosotros viviendo el temor a Dios. Sí. ¿Desde el miedo o desde la confianza fuerte que nos acerca a Él? Exactamente, porque el miedo, como decíamos al principio, el miedo a Dios nos esconde de su presencia, mientras que el temor a Dios nos mantiene en ella. Amén. Gloria a Dios. Así es que esperamos que sea bendecido por este tema, este tiempo que hemos compartido la palabra de Dios. Así es que será hasta la próxima. Bendiciones.